Dicen que el destino siempre guarda una última sorpresa. Cuando doña María Luisa Hernández, una abuela viuda de Guadalajara, recibió de sus hijos las llaves de una casa completamente quemada, pensó que la vida ya no podía golpearla más fuerte. Pero al entrar entre las paredes negras, el olor a ceniza y los restos del pasado, encontró algo que nadie, ni siquiera sus propios hijos, hubiera imaginado jamás. Lo que estaba escondido bajo esos escombros cambiaría para siempre la historia de su familia y revelaría un secreto que llevaba más de 30 años enterrado. Cuando doña María Luisa llegó frente a la reja oxidada de la antigua casa familiar en la colonia San Andrés, una sensación amarga le apretó el estómago. Hacía más de 20 años que no ponía un pie allí. La casa había pertenecido a su madre, luego a su hermana mayor y por último a su esposo Ignacio antes de morir. Fue ahí donde crió a sus hijos, José, hoy mecánico en Tlaquepaque, y Carmen, enfermera en el Hospital Civil. La fachada estaba ennegrecida, los vidrios rotos y un olor a humo rancio aún flotaba en el aire. «Aquí está, mamá», dijo José, bajando del bocho con las llaves en la mano. «Te dijimos que era lo único que pudimos rescatar». «Pero, ¿cómo se quemó?», preguntó ella, sin entender. José miró a Carmen. Ella bajó la cabeza. No es momento de entrar en detalles. Lo importante es que sigue siendo tuya. María Luisa sintió una punzada de traición en el pecho, pero no dijo nada. Solo empujó la puerta principal, que crujió como si se quejara por haber sido abierta después de tanto tiempo. Dentro, las paredes estaban calcinadas, los muebles convertidos en ceniza. Todo lo que alguna vez fue su vida, destruido. Empezó a caminar por los cuartos, uno por uno. En la cocina, todavía colgaba la olla de cobre donde hacía dulce de calabaza para sus nietos. El metal estaba negro, deformado. En el baño, el espejo estaba estrellado, pero seguía reflejando un rostro que ya no reconocía como suyo. Y entonces, al llegar al cuarto del fondo, lo vio. Un pedazo del suelo se había levantado, como si el fuego hubiera derretido el cemento. Algo metálico brillaba debajo. Se agachó con esfuerzo, apartó los escombros con las manos, y allí estaba, una caja de metal cerrada con candado, oxidada pero intacta. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Carmen apareció en la puerta. «¿Qué pasa, mamá?». «Nada, solo polvo», respondió ella ocultando la caja bajo su abrigo. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que no debía mencionar aquella caja. No todavía. Esa noche, ya en el cuarto de una vecina que le ofreció quedarse mientras conseguía dónde vivir, María Luisa colocó la caja sobre la cama. Le temblaban las manos. El candado estaba oxidado, pero logró romperlo con un martillo viejo. Dentro había varios sobres amarillentos, cartas, documentos y una fotografía. En la imagen aparecía su esposo Ignacio abrazando a una mujer que no era ella. Una mujer joven, con vestido rojo y mirada desafiante. Detrás de ellos, un niño de no más de 5 años. María Luisa se quedó helada. Ese niño tenía los mismos ojos que su hijo José.
Esperó unos minutos en silencio, sintiendo el peso del pasado regresando con violencia. Luego, empezó a leer la primera carta. La letra era inconfundible. Para quien encuentre esta caja, si estás leyendo esto es porque el secreto ya no puede esconderse más. Lo que hice fue imperdonable, pero tenía mis razones. Solo pido que entiendas que todo lo hice por amor. La carta no tenía firma. María Luisa cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada, porque en lo más profundo de su alma reconocía esa letra. Era de Ignacio, su esposo, fallecido hacía más de 20 años. Pero, ¿por qué una carta suya estaba escondida ahí, junto con pruebas de una vida paralela? Y sobre todo, ¿quién era ese niño? Lo que no sabía era que esa noche, mientras ella leía el pasado, alguien más la estaba observando desde la calle. Un hombre alto, de cabello entrecano, que llevaba más de 10 minutos parado frente a la casa quemada. Y que tenía en su mano la misma foto. Doña María Luisa no durmió esa noche. Cada palabra de la carta se le había quedado grabada como una herida abierta. Releyó la hoja una y otra vez, intentando descifrar el tono, el motivo, la intención. Pero lo más perturbador no estaba en lo que decía, sino en lo que no decía. No había nombres, fechas, ni detalles concretos. Solo frases cargadas de culpa y nostalgia. Al amanecer, lo decidió. No diría nada a José ni a Carmen por ahora. Pero lo que no sabía era que alguien más ya había empezado a mover las piezas del pasado. Esa mañana, Carmen pasó a recogerla para llevarla al hospital, donde le harían unos estudios de rutina. ¿Dormiste algo, mamá? Lo suficiente. Anoche te dejé como 20 mensajes y no me contestaste. Se me acabó la pila. Carmen la miró por el retrovisor. Algo no cuadraba. Su madre estaba pálida, con los ojos hinchados y los labios secos. ¿Todo bien? María Luisa asintió, pero no habló más. Durante el camino, apretaba con fuerza su bolso, donde llevaba la fotografía y la carta. Mientras tanto, en una taquería discreta del centro de Guadalajara, un hombre de unos 50 y tantos años le enseñaba la misma fotografía a un señor de sombrero y lentes oscuros. ¿Estás seguro que este es Ignacio Hernández? Completamente. Yo trabajé con él en los 90, cuando tenía el taller allá por la avenida R. Michel. Era bueno para los motores, pero peor para las mujeres. El hombre de lentes oscuros rió. ¿Y la mujer de la foto? ¿La reconoce? El otro se quedó mirando unos segundos. Luego bajó la voz. No recuerdo el nombre, pero sé que era de Tonalá. Siempre venía con un niño, el niño de la foto. Y según decían, era su hijo. ¿Hijo de quién? De Ignacio. El hombre de cabello entrecano tragó saliva. ¿Estás seguro? Tan seguro como que hoy es miércoles. A mediodía, María Luisa se encerró en la antigua iglesia del santuario, donde solía ir cuando las cosas se le salían de control. Se sentó en la banca de atrás, encendió una veladora y sacó los papeles de la caja. Había más cartas, algunas escritas a mano, otras en máquina de escribir, pero todas sin firma. La tercera carta fue la que la sacudió por completo. Perdóname por no habértelo dicho antes. Tú merecías la verdad, pero no supe cómo enfrentarla. Nunca quise lastimarte. Fue un error. Uno que terminó con una vida. ¿Una vida?, susurró María Luisa horrorizada. En ese instante, una sombra se sentó junto a ella en la banca.
Era un hombre que no reconoció, alto, bien vestido, con una cicatriz leve en el cuello. ¿Usted es María Luisa Hernández? Ella lo miró con desconfianza. ¿Quién lo pregunta? El hombre extendió una hoja doblada. Me llamo Julián y creo que somos hermanos. María Luisa se quedó sin aliento. ¿Qué estás diciendo? No lo digo yo. Lo dice esto, respondió entregándole una copia vieja de un acta de nacimiento. El nombre del padre estaba claro, Ignacio Hernández. Ella se quedó paralizada. No, eso no puede ser. Encontré esta acta en la notaría donde mi madre dejó sus papeles cuando murió. Y luego vi esta foto. Sacó la misma imagen del sobre. Me la dio un hombre que dijo que trabajó con tu esposo. Él me lo confirmó. Ignacio era mi papá. María Luisa sintió cómo todo se desmoronaba por dentro. Las sospechas que apenas empezaban a formarse se concretaban con brutalidad. Ignacio le había ocultado un hijo que vivía a pocos kilómetros, un hijo que ella jamás supo que existía. Pero Julián no había terminado. Mi madre murió hace 2 años. En su carta de despedida me pidió buscar a la otra familia de Ignacio. Pensé que era una locura, hasta que encontré todo esto. ¿Y qué quieres ahora? ¿Dinero? ¿Venganza? Julián negó con la cabeza. Solo respuestas. Yo también, respondió ella con la voz rota, porque si Ignacio te ocultó, también pudo ocultar muchas más cosas. Esa tarde, al regresar a casa de su vecina, María Luisa encontró una carta debajo de la puerta. Estaba escrita con tinta roja, sobre una hoja arrugada. Si sigues buscando vas a terminar sabiendo cosas que no estás lista para saber. Ignacio no era quien tú creías, ni José tampoco. María Luisa tembló. La letra no era de Ignacio, era de alguien más. Y lo que decía de José la dejó helada. Doña María Luisa se quedó mirando la hoja durante varios minutos, sin moverse. Las palabras retumbaban en su cabeza como golpes secos. Ignacio no era quien tú creías, ni José tampoco. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si alguien desde las sombras estuviera escribiendo su destino sin pedirle permiso, como si toda su vida hubiera sido un rompecabezas mal armado. Y ahora las piezas empezaban a acomodarse, solas. Esa noche decidió no dormir. Extendió todas las cartas, documentos y fotografías sobre la mesa de la cocina, una a una, palabra por palabra, como si tratara de armar una línea de tiempo. La voz de Julián resonaba en su memoria. Solo quiero respuestas. Pero ella también quería entender por qué. ¿Por qué su esposo le había ocultado un hijo? ¿Por qué sus propios hijos le habían entregado una casa quemada sin decirle nada? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver José en todo esto? A la mañana siguiente lo llamó. ¿Puedes venir a verme?, le dijo con voz firme. Claro, ma, ¿pasó algo? Solo ven. José llegó en menos de media hora. Vestía su overol de trabajo, con las manos aún manchadas de grasa. ¿Estás bien?, preguntó, notando las ojeras marcadas de su madre. María Luisa no respondió. Solo puso frente a él la caja metálica. José la miró, confundido. ¿Y esto? Estaba debajo de los escombros, en la casa. ¿Y qué tiene? Fotos, cartas, actas de nacimiento. José frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? María Luisa lo miró fijo. Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es Julián? José se puso pálido. ¿Lo conoces?, insistió ella.
No sé de qué estás hablando. No me mientas, José. Lo vi. Él tiene una copia del acta de nacimiento donde Ignacio lo reconoce como hijo. Y tú sabías todo. José dio un paso atrás. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Explícame. José se dejó caer en una silla, derrotado. Yo lo supe hace 2 años. Me buscó. Me mostró todo. Dijo que quería conocerme porque éramos hermanos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque papá lo negó toda su vida. Porque Carmen y yo creímos que no tenía sentido revolver el pasado. Entonces por eso me dieron esa casa como si fuera basura. ¿Para que me distrajera mientras ustedes ocultaban todo? José bajó la cabeza. No, esa casa se quemó porque alguien la incendió. A propósito. María Luisa sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estás diciendo? Recibimos amenazas hace meses, primero mensajes, luego llamadas. Nos dijeron que si no destruíamos esa casa, iban a hacerle daño a la familia. ¿Quién? José dudó, y luego lo dijo. Un tal Elías. Nunca lo conocimos en persona, pero sabía muchas cosas. Detalles que nadie más podía saber, y siempre repetía lo mismo. Esa casa es un cementerio. Lo que hay debajo de esos pisos no debe salir a la luz. Esa noche, María Luisa fue sola hasta la casa quemada. Llevaba una linterna y un martillo. Sabía que no había buscado lo suficiente. Entró hasta el fondo donde había encontrado la caja, pero esta vez levantó más escombros, arrancó tablas del suelo, y entonces lo vio. Una trampa metálica, como una compuerta antigua, oxidada, sellada, con un pestillo herrumbroso. Tardó más de 20 minutos en abrirla. El aire que salió desde abajo era húmedo, espeso, casi podrido. Bajó con cuidado. Era un cuarto, un sótano oculto. Nadie sabía que existía. Y en medio del cuarto, un viejo baúl de madera con iniciales talladas. IH. Lo abrió. Dentro había más papeles, pero también lo que parecía ser una grabadora antigua de casete. Todavía servía. Tenía una cinta dentro. Con manos temblorosas presionó el botón de play. La voz de Ignacio llenó el aire. Si estás escuchando esto, es porque ya es tarde, y porque el secreto que escondí por fin salió a la luz. Nunca pensé que tendría el valor de grabar esto. Pero sabía que algún día alguien vendría a buscar la verdad. María Luisa cayó de rodillas. Era su voz, indiscutible, dolorosa, la voz del hombre que creyó conocer. No sé cómo empezar. Lo que hice, lo que permití que ocurriera, no tiene perdón. Y si estás escuchando esto, María Luisa, solo quiero que sepas una cosa. José no es quien tú crees que es. Él no es tu hijo. El mundo se detuvo. María Luisa soltó la grabadora. No, 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 repetía en voz baja. Pero la cinta seguía corriendo, soltando verdades como cuchillos. El bebé que llevabas en brazos murió en aquel accidente, y yo lo reemplacé, porque no podía verte destruida, porque no podía vivir con tu dolor. Tomé a un niño abandonado y lo criamos como nuestro, pero su origen está marcado por sangre. María Luisa gritó, un grito seco, animal, una mezcla de dolor, traición y locura. Desde afuera, alguien observaba la escena. Julián, con una expresión seria, tensa. Marcó un número en su celular. Ya lo escuchó todo. ¿Y qué dijo?, preguntó la voz al otro lado. Gritó. Entonces prepárate, dijo la voz. Es hora de contarle quién era realmente ese niño y qué hizo antes de llegar a sus brazos. El casete terminó con un zumbido seco.
María Luisa seguía en el suelo, paralizada, abrazando su propio cuerpo como si con eso pudiera sostener lo poco que le quedaba de estabilidad. José no era su hijo. El bebé que trajo del hospital hace más de 40 años había muerto, y en su lugar Ignacio puso a otro niño, uno abandonado, uno con un pasado marcado por sangre. Al salir del sótano, el aire de la noche golpeó su rostro como una cachetada. Julián la estaba esperando en la entrada. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, la voz ronca, quebrada. «Porque no estaba seguro de que estuvieras lista para escucharlo». «No estaba lista para nada de esto», dijo ella. Me destruyeron la vida en 24 horas. Perdí a mi hijo y no lo supe hasta ahora. Julián bajó la mirada. «Lo que escuchaste es solo una parte». Ella lo miró, con rabia contenida. «¿Todavía hay más?». Él asintió. El hombre que le entregó el bebé a Ignacio se llamaba Elías. Era parte de una red que traficaba con recién nacidos. Ignacio se metió en una deuda muy peligrosa, y cuando tú tuviste el accidente y el bebé murió, Elías le ofreció una solución. Le dijo: «Hay uno. Nadie lo ha reclamado. Tómalo». Y él aceptó. María Luisa sintió náuseas. «¿Me estás diciendo que José vino de una red de tráfico de bebés?». «Sí». «¿Y por qué me dejaron criar a un niño así? ¿Por qué nunca me dijeron?». «Porque Ignacio no lo hizo por maldad, lo hizo por desesperación. Él te amaba. No pudo soportar verte romperte en 1000 pedazos cuando perdiste al bebé, así que decidió callar». María Luisa respiraba con dificultad, las manos le temblaban. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido por José, ¿era falso? «No», dijo en voz baja. «Yo lo crié, yo lo eduqué, yo lo abracé cuando tuvo fiebre, le enseñé a andar en bicicleta, a leer, a ser hombre. Aunque no haya salido de mí, ese niño es mi hijo». Julián la miró con respeto. «Tal vez, pero necesitas saber todo, porque Elías sigue vivo». «¿Qué tiene que ver eso?». Julián sacó un sobre. Dentro había una fotografía reciente. José, abrazando a un hombre mayor de barba blanca y mirada fría. «¿Qué es esto?», se preguntó ella. «Ese es Elías, el mismo hombre que chantajeó a Ignacio, el mismo que amenazó con quemar la casa, si tú descubrías la verdad». «¿Y qué hace José con él?». Julián se acercó serio, porque José también lo descubrió, pero no se alejó. Al contrario, se unió a él. «No, eso no puede ser cierto». José quiso saber quién era, de dónde venía. Elías le ofreció respuestas, poder, dinero, y él aceptó. Ahora trabaja con él, y no solo eso, la casa la quemó él mismo. María Luisa sintió que el corazón se le detenía. «No, no puede ser. Tu hijo, o el que crees que es tu hijo, es parte de lo mismo que Ignacio intentó escapar. José está ayudando a Elías a reclutar nuevos niños, y no pude detenerlo solo. Por eso vine, para advertirte, para detenerlo. Juntos». Esa noche, María Luisa no fue a dormir. Fue directo al taller donde José trabajaba. Estaba cerrado. Pero lo encontró en la parte trasera, descargando unas cajas en la oscuridad. «José», él se sobresaltó. «Ma, ¿qué haces aquí? Ya sé todo, sé quién eres, sé lo que estás haciendo, sé quién fue Elías». José la miró fijamente. Su rostro no mostraba culpa, solo resignación. «No tienes idea de todo lo que descubrí, mamá. Tú viviste en una mentira».
Pero yo también. No supe quién era, de dónde venía, hasta que conocí a Elías. Él me lo explicó todo. Me dio respuestas. Me dio identidad. Y por eso estás secuestrando niños. Por eso traicionaste todo lo que te enseñé. Tú no me enseñaste quién soy. Tú me mentiste toda la vida. Yo te amé toda la vida. Aunque no saliste de mi vientre, saliste de mi corazón. José tragó saliva. Por primera vez dudó. Esto ya no tiene vuelta atrás, mamá. Estoy metido hasta el cuello. Y si tú sabías, ya no te van a dejar en paz. De repente, una camioneta oscura se acercó. Elías bajó. Ojos fríos. Voz de serpiente. María Luisa. Qué gusto conocerte al fin. Ella lo miró con asco. ¿Usted vendía niños como si fueran ganado? Elías rió. Vendía algo que los demás no podían tener. Consuelo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Matarme? No sería necesario si acepta guardar silencio. José la miró nervioso. María Luisa se acercó lentamente y sacó de su bolso la grabadora. Presionó play. La voz de Ignacio volvió a escucharse. Fuerte, clara. Si escuchan esto, sepan que Elías es responsable de decenas de crímenes. Yo fui parte, pero me arrepiento. Y dejo esta grabación como prueba. Elías palideció. ¿Grabaste eso? No, tu viejo socio. En ese momento, Julián apareció con 2 policías federales detrás. Ya escucharon la grabación. Estás arrestado, Elías. Todo ocurrió muy rápido. Gritos, esposas, puños cerrados. José fue esposado también. Mamá, por favor, no lo hagas. Tú eres la única que me queda. María Luisa se acercó a él. Lo miró con lágrimas en los ojos. Tú elegiste tu camino. Yo elegí salvar lo que quedaba de esta familia. José fue subido a la patrulla. No opuso resistencia. Elías también. Semanas después, María Luisa volvió a la casa quemada. Ya sin miedo, ya sin mentiras. Julián la esperaba con un café. ¿Te arrepientes de haberlo denunciado? Ella suspiró. No, porque si me hubiera quedado callada, entonces sí, habría perdido a mi hijo. No por sangre, sino por cobardía. Julián la miró con cariño. ¿Y qué vas a hacer ahora? María Luisa sonrió por primera vez en mucho tiempo. Voy a empezar de nuevo, desde las cenizas, porque a veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrar lo que realmente importa. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por ser parte de esta comunidad.